fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Y en esta noche podemos decirle: Señor, tú eres fiel, tú eres justo, tú eres amor. Y podemos levantar nuestras manos y decirle al Rey de Reyes que Él es fiel. Y la iglesia dice: tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Podemos cantar su fidelidad. Su fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad. Hasta los cielos eres fiel, Señor. Por siempre y para siempre demuestras tu fidelidad con tus hijos, Señor. Y por eso estamos aquí esta noche diciéndote gracias por ser misericordioso, justo, fiel y verdadero. Te necesitamos, mi Rey. Es a ti a quien anhelo. Es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero.
es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Jesús, atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, muero de amor por ti. Y quiero que el mundo sepa y quiero que el mundo vea que tú eres mi amado Jesús, y yo soy tuyo y solo tuyo. Atrae mi corazón, atráelo, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, díselo, y yo me muero de amor por ti. Atrae mi corazón, atráelo, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Dile al Rey: yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús.
Gracias, Señor Jesús, por este tiempo en tu presencia, donde sabemos que tú te mueves en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio, Señor, de toda situación, Jesucristo. Te adoramos, mi Dios. Santo, Santo. Así le dices a Dios. Y Dios de lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Vamos, iglesia, dile: Dios de lo imposible. Y Dios de lo imposible, y te adoramos. Eres invencible y soberano, y tuya es y toda la gloria, y tuya es y tuyo es y todo el honor y toda la gloria, y tuya es y toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es, Señor, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Gracias te damos por este momento en tu presencia, Señor. Que Dios te bendiga, familia. Bendiciones esta noche. Es una oportunidad que tenemos esta semana para podernos deleitar en la presencia de Dios, compartir con la familia, compartir con muchas personas que quizás van a necesitar una palabra que los va a edificar, los va a orientar en los momentos difíciles. Qué importante es
saber que nuestro Dios nos va a acompañar esta semana, que vamos a estar muy bendecidos, muy acompañados con su presencia. Y en esta noche, acompáñame a orar a nuestro Padre Celestial. Te doy muchas gracias, Señor, por este momento, por la oportunidad en este inicio de semana de saber que estarás con nosotros. Hablarás a nuestra vida, obrarás en nuestras áreas que nos hacen falta y ministrarás el corazón de cada uno de nosotros. Llega, Señor, a cada vida esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a invitar a que abran la palabra de Dios en Proverbios capítulo 13, versículo 16. Proverbios capítulo 13, versículo 16. Dice la palabra de Dios que escrita está: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará la necedad. La palabra de Dios es la que hace prudente al hombre, porque en ella vamos a encontrar buenos fundamentos que nos van a llevar a construir sobre la roca que es Cristo Jesús. Y nos va a enseñar la palabra del Señor cómo vivir una vida tranquila, cómo estar en medio de la sociedad, de la familia, y manejar unos buenos modales y tener unas buenas reacciones frente a situaciones que se nos enfrentan a cada día. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con moderados en todas las cosas. Hay momentos en nuestra vida que nos falta ser moderados en muchas áreas. Pero quiero decirte que es una persona moderada. Una persona moderada no se desubica en ningún tipo de situaciones. Es una persona que piensa antes de actuar y antes de decir algo. Una persona moderada es aquella persona paciente, que es calmada y es conducida a manejar la prudencia. ¿Cuántos de nosotros podemos evitar muchos problemas siendo moderados o prudentes? Estamos en un mundo de mucho conflicto, de mucha alteración de temperamento y aún de carácter, debido a que nos falta dominio propio y adquirir una sabiduría especial que viene de parte de Dios. Porque Dios es el que da la sabiduría. Óyelo bien, de Dios viene la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él va a dar a sus hijos la sana sabiduría para poder conducirnos en los momentos que lo vamos a necesitar. Y yo sé que en medio de las decisiones que necesitamos a diario, vamos a tomar las mejores decisiones conforme a la palabra del Señor, para poder estar tranquilos y para poder tener un buen ejemplo en nuestro diario caminar. Vamos a aprender algunas revelaciones que dice la palabra de Dios sobre el hombre prudente, cómo procede con sabiduría. O sea, que el hombre prudente va a actuar de una manera sabia. Óyelo bien, de una manera sabia, y sus acciones van a reflejar que tiene sabiduría. La prudencia es una compañera que debe de ir tras nosotros para medir nuestras palabras. ¿Sabe que cuántos problemas podemos evitar tú y yo si sabemos hablar, si sabemos decir las cosas? Evitaríamos grandes problemas, pero también estaríamos muy bien delante de Dios. Es necesario que tú y yo en algún momento de las 24 horas del día podamos examinar nuestros pensamientos para poder dar un crecimiento a nuestro interior.
Familia de la fe, amigo que quizás en esta hora te conectas por primera vez o llevas varias veces aún en esta transmisión, te voy a decir que si tú y yo aprendemos esta palabra, a oírla y la aceptamos, vamos a ser personas prudentes, moderadas, que vamos, antes de mirarle a las personas, óyelo bien, antes de mirar las fallas o los errores de otras personas, primero vamos a examinarnos nosotros mismos y vamos a analizar nuestras debilidades. Es fácil mirarle la paja del ojo a la otra persona. Es fácil juzgar, es fácil señalar, es fácil llegar a condenar a una persona por sus falencias. Pero cuán difícil es que a nosotros nos vean de esa manera. Muchas veces, antes de mirarle las fallas o mirarle la paja del ojo a la otra persona, miremos que nosotros tenemos un tronco dentro de nosotros, que nosotros somos personas que cometemos errores, que tenemos falencias, pero que queremos cambiar. Pero también en nuestro corazón debe de haber una buena decisión de mirar a la otra persona, que podemos ayudarla a cambiar y a conocer la palabra de Dios y a llevarlos al conocimiento de la sabiduría y la prudencia de parte de Dios. Muchas personas se han preguntado: ¿cómo puedo ser yo prudente? Porque a veces genero problemas, a veces tengo muchas dificultades por mi imprudencia. Te voy a dar 4 consejos a través de la palabra del Señor que nos va a llevar a levantarnos y a tener tranquilidad y ser ejemplo para muchas personas. El primer consejo es que tú y yo, para ser prudentes, debemos de manejar muy bien las palabras. Vamos a ver un caso de Saúl. Saúl, después de que el Espíritu de Dios se fue de él, él no tenía paz ni tranquilidad. Y aún los criados le decían que necesitaban una persona que podía tocar muy bien un instrumento, porque a ver si podía tener consuelo aún desde su interior. Y un criado le dijo que había un joven llamado David, que tenía unas buenas características que le podían servir a él en el momento de su angustia, de su desespero. ¿Y cuáles eran las características que recomendaron de David? Que David era un joven distinguido, era un joven que sabía tocar muy bien. David era un hombre valiente, vigoroso, era un hombre de guerra, pero una de las cosas que lo caracterizaban a David era que era prudente en la forma de hablar, en sus palabras. La Biblia lo expresa en 1 Samuel capítulo 16 versículo 18, que era prudente en la forma de hablar y que Dios estaba con él. Qué bueno que de ti y de mí la gente pueda decir esto cada día de nosotros, porque una persona moderada o prudente es aquella persona que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Es el que utiliza palabras que edifican y calla cuando realmente lo que va a decir no es correcto, y quizás a través de las palabras va a hacer daño, o va a utilizar palabras ofensivas, o va a través de las palabras generar pleitos, divisiones, o va a ser hiriente con sus palabras. La palabra de Dios nos enseña que en Proverbios capítulo 10 versículo 19 es clara la palabra cuando dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Y te voy a decir, amigo y amiga, familia de la fe, si tú y yo hablamos más de lo que debemos de hablar, pecamos y generamos divisiones y pleitos. A veces hablamos y luego pensamos.
y no sabemos manejar quizás una mala noticia o quizás un problema porque nos exageramos en el hablar y pecamos en el hablar. Te voy a dar un consejo. Es importante que si no vamos a hablar cosas buenas, quedémonos en silencio, callados. Es mejor ser rey de los silencios que esclavos de las palabras. ¿Qué te voy a recordar? Es mejor ser rey de los silencios que esclavos en las palabras. Y muchas veces nosotros podemos ser esclavos de nuestras propias palabras. Te voy a dar el segundo consejo a través de la palabra del Señor. El prudente no hace caso de la ofensa. Porque cuando alguien nos ofende, genera en nosotros una herida. Esa herida genera en nosotros un dolor. Y ese dolor genera en nosotros un resentimiento. Una persona cuando ha sido ofendida por alguien, no se detiene a pensar la ofensa. Por eso el moderado se cuida su corazón. ¿Cómo se va a cuidar el corazón? De aquellas reacciones violentas y esas reacciones iracundas que recibe de personas. Y se va a guardar siempre su corazón y va a entender que Satanás utiliza a una persona para provocar y para destruir. Por eso te digo, no te ofendas con alguien si te ha herido con las palabras inadecuadas. Te voy a invitar a que entiendas que el enemigo viene a destruir, que viene a separar familias y personas. Por eso es importante que tú y yo nos cuidemos el corazón, que no guardemos el dolor en nuestro corazón, que no guardemos la herida en nuestro corazón, porque perdemos fácilmente la paz. Y la Biblia dice que somos llamados a ser pacificadores, mas no alborotadores. Es necesario llegar siempre a la fuente, a la persona indicada, para que con sabiduría, prudencia y amor le corrijamos aquellas falencias que quizás o errores han cometido. ¿Te das cuenta que Dios nos enseña a cómo conducirnos nosotros y ayudar a conducir otras personas? La Biblia lo expresa, que la prudencia nos va a llevar a dejar la necedad y a buscar la sabiduría. ¿Cómo obtenemos la sabiduría? A través de nuestro Señor, a través de la palabra de Dios. Ahora, el tercer consejo que tenemos de parte de Dios para nosotros es que la persona moderada o prudente coloca siempre los proyectos en las manos de Dios. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 7 versículo 24. Dice así, Mateo capítulo 7 versículo 24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sabes que el Señor nos enseña? Que si tú y yo recibimos la palabra, esta palabra que viene de parte de Dios, la escuchamos, la practicamos, vamos a ser prudentes y vamos a actuar con moderación en los momentos difíciles. Por eso la persona que sabe que todo lo que tiene depende de Dios, es de Dios, va a ser un cristiano prudente, un hijo de Dios prudente, que siempre va a buscar la dirección de Dios para su vida. Y no empieza un proyecto sin antes tener en cuenta a Dios. Por eso te digo, no seas sabio en tu propia opinión. Puedes cometer errores, puedes generar consecuencias que aún hasta tu propia familia pueden sufrir tristeza. Se pueden detener muchos sueños por nuestras imprudencias, por no tener en cuenta siempre a Dios en todas las cosas que vamos a realizar cada día. La persona que carece de entendimiento,
que carece del conocimiento de la palabra de Dios, llegará a vivir momentos de depresión, de fracaso, de frustración, por no tener en cuenta a Dios en lo que hace. Encomienda a Dios tus cosas, tus decisiones, tus sueños, tus visiones, y confía en Dios, que Dios hará. Y ahí donde nos vamos a conducir delante de Dios, y vamos a saber que sin Dios nada podemos hacer. La persona moderada o prudente no hace nada sin antes consultar a Dios. Lo podemos ver de siervos de Dios que siempre antes de ir a la guerra consultaban a Dios y esperaban la dirección de Dios. Te invito a que en oración le pidas a Dios sobre tus decisiones, sobre el futuro tuyo, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, y vas a ver que en Dios vamos a obtener las mejores bendiciones, las mejores aprobaciones y la sobreabundancia en los sueños y anhelos que tenemos. El cuarto consejo que te voy a dar es que la persona prudente evita el peligro. Una persona prudente no genera estrés. ¿Sabes por qué? Porque si se conduce con paciencia, con prudencia, y maneja mucho y piensa antes de actuar, va a evitar momentos de accidentes, de problemas, porque el cristiano prudente no abusa de su fe. Y vuelvo y te lo digo, el cristiano prudente no abusa de su fe. Aprendemos de la misma serpiente, porque la serpiente nunca se expone, sino que sale en el momento que lo tiene que hacer. Por eso te voy a dar unos consejos. Si tú y yo somos impacientes, si no somos prudentes, no andamos en la inteligencia ni en la sabiduría de Dios, vamos a generar muchos problemas financieros, vamos a generar problemas de salud, problemas mentales, aún hasta espirituales. ¿Sabes por qué? Porque ¿cuántas veces podemos evitar un accidente aún si dejamos de utilizar el celular para cruzar una calle, o para aún estar conduciendo? Si ves que hay que evitar el peligro, si vas en una moto, es importante que te coloques el casco, y así vas a evitar un peligro. Si vas a conducir, no conduzcas en estado de embriaguez, porque esto puede generar problemas a tu vida y puede detener aún tu futuro y aún hasta tu empleo. Una persona que sabe hacia dónde va y qué es lo que quiere, cuida a su familia, cuida a su vida, y no anda en alta velocidad por las autopistas y aún por las vías y en las calles. ¿Sí se da cuenta? Que si nos conducimos moderadamente, vamos a evitar dolores, tristezas, tanto para nosotros como para otras personas. Por eso el prudente ve el mal y se esconde. El Señor nos está hablando esta noche, nos está llevando a vivir una vida tranquila, a vivir una vida en paz, a tener sueños tranquilos. Si tú y yo recibimos esta palabra esta noche, vamos a honrar el nombre de Dios, vamos a ser ejemplos para muchas personas. Sabes que a veces me preocupa porque vienen los accidentes aún de tránsito, porque hay personas que a veces hacen giros prohibidos, y eso genera también un daño para la persona que viene tranquila por su carril o por su vía,
Y mientras que la persona imprudente, que no se conduce con moderación, aún puede traerle problemas a otra persona. Amémonos, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amemos a Dios sobre todas las cosas y vivamos esta palabra que cada día Dios nos va a enseñar a levantarnos en el nombre de Jesús. Por eso dice que el hombre prudente es aquel que recibe esta palabra y las hace. Que seamos llamados desde los cielos personas sabias, prudentes, con conocimiento, y que podamos ser luz en medio de tanto trajín, ser ejemplo en medio de cada confusión y de cada situación. Pidámosle a Dios dominio propio, pidámosle a Dios paz en medio de la tormenta. Te invito a que esta noche oremos al Señor para que nos ayude a tomar las mejores decisiones y que el Señor nos lleve a actuar con paciencia, tener calma en medio de los momentos difíciles, a ser moderados en todas las cosas, a tener un buen manejo a través de los tiempos difíciles. Padre que estás en los cielos, te doy muchas gracias por esta palabra, donde tú nos enseñas que debemos estar aferrados de tu mano, de tu palabra, porque tú a través de la palabra nos enseñas, nos orientas, nos encaminas a vivir conforme a tu voluntad y a tener una vida tranquila y ser ejemplo para muchas personas. Perdónanos por ser imprudentes, por cometer infracciones, por cometer pecados y por ser llevados de nuestro parecer y nuestro hacer. Gracias por esta palabra en la cual tú has hablado a nuestra vida en esta hora. Que la bendición tuya esté con nosotros en Cristo Jesús. Amén. No olvides pensar antes de actuar y antes de hacer algo. Que Dios te bendiga. Comparte este mensaje a muchas personas que lo van a necesitar para ser orientadas en el conocimiento de la palabra de Dios. Muchas bendiciones.